Continuamos. En este segundo video estudiaremos sobre los sistemas de unidades. Un sistema de unidades se define como un conjunto coherente de unidades básicas establecidas en la Conferencia General de Pesos y Medidas para expresar las medidas de las magnitudes físicas de una manera coherente y sencilla. Entonces, básicamente lo que tienen que tener la idea de un sistema de unidades que es un conjunto de unidades básicas, pero que ese conjunto de unidades básicas no son arbitrarias, sino están establecidas en una conferencia general de pesos y medidas. Para establecer un sistema de unidades, se debe cumplir estas tres características. Primero, este sistema de unidades debe tener patrones, patrones de medida para las diferentes magnitudes físicas, ¿no? Y estos patrones son básicamente definidos en esta Conferencia General de Pesos y Medidas. Además, este sistema de unidades debe tener un método para poder tener mediciones mayores y menores al patrón. Es decir, por ejemplo, podemos hablar de la magnitud física longitud. La unidad es el metro. Pero tenemos ciertas magnitudes físicas muy grandes, como por ejemplo la distancia entre ciudades. Entonces, tenemos que tener una unidad que tenemos que construir a partir del metro que nos pueda medir estas distancias grandes, como son los kilómetros, por ejemplo. O si nosotros queremos medir distancias pequeñas, como el tamaño de un átomo, vamos a decirles. Entonces, este sistema de unidades tiene que tener ese método para poder obtener unidades más pequeñas, ¿no? Como el nanómetro, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere a que los sistemas de unidades deben tener medidas de mayores y menores al patrón. Y finalmente, un sistema de unidades tiene que tener un método para medir las magnitudes derivadas, es decir, este sistema de unidades nos tiene que indicar cómo podemos medir, por ejemplo, la magnitud física rapidez. ¿Cómo podemos medir la magnitud física, por ejemplo, fuerza? ¿O cómo podemos medir la magnitud física energía cinética? Entonces, los sistemas de unidades, para hacer un sistema de unidad, tienen que tener patrones, tiene que tener un método para obtener unidades mayores y menores y tiene que tener un método para poder medir las magnitudes del tipo derivadas. Bien, veamos, ¿qué es un patrón? El patrón es un estándar que define la unidad de la magnitud física con la mayor precisión posible. A eso se le llama el patrón. Estándar que define la unidad de la magnitud física, pero con la mayor precisión posible. Estos patrones están establecidos por esta Conferencia General de Pesos y Medidas. Ahora, ¿para qué sirve un patrón? Para calibrar los instrumentos de medida, ¿no? Y estos patrones tienen que tener las siguientes características. Primero, un patrón debe ser inmutable, es decir, este patrón no puede cambiar en el tiempo. Este patrón es para hoy, para mañana, para aquí a 10 años y para aquí a 1000 años. No puede cambiar. Entonces hay que elegir propiedades de la materia que no cambian en el tiempo para definir los patrones. Segundo, debe ser fácilmente reproducible para ser accesible en cualquier laboratorio. Entonces, una vez que ya está definido el patrón, entonces este patrón debe ser posible de reproducirse en todos los laboratorios que se tienen en diferentes partes del mundo. Porque si no fuera fácilmente reproducible, pues hubieran privilegiados y otros que no podían acceder a esas magnitudes, a las unidades de esas magnitudes físicas. Entonces deben ser fácilmente reproducibles.
en todos los laboratorios que utilizan estos patrones. Además, este patrón debe ser bastante preciso. Si nosotros queremos medir, pues tenemos que utilizar patrones precisos. Finalmente, este patrón tiene que estar acordado internacionalmente con el objetivo de utilizar universalmente. No sería razonable que cada país tenga su propio patrón, porque este país que haga su propio patrón servirá solo para ese país. Y si yo quisiera, por ejemplo, exportar mis productos, en las cuales estoy usando mis propios patrones a otros países, los otros países no me entenderán, porque los otros países utilizarán otros patrones. Por tanto, estos patrones deben ser acordados de manera internacional con el objetivo de que todos podamos entender ese patrón y todos podamos utilizar ese patrón. Ahora pasamos a los sistemas de unidades. Hablaremos dos, básicamente. El primero, el que se tiene una tendencia de utilizarlo masivamente a futuro, de manera gradual, porque no se puede cambiar de un sistema a otro así de la noche a la mañana. Es todo un proceso. Hablamos del Sistema Internacional, SI, que fue establecida en la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas en 1960. En este sistema internacional de unidades se establecieron los siguientes patrones. El metro, ¿no? Cuya unidad es el metro, ¿no? El patrón para la longitud es el metro, representado por el símbolo M. Y se define como la distancia que recorre la luz en el vacío durante el tiempo de 1 sobre 299.792.458 segundos. El metro, definido de esta manera, fue establecido en 1983 en la 17ª Conferencia General de Pesos y Medidas. El patrón para la magnitud física del tipo masa es el kilogramo y se definió como la masa de un bloque de cilíndrico de 39 milímetros de altura y diámetro de una aleación platino-iridio. Esto fue establecido en 1901 en la 13ª Conferencia General de Pesos y Medidas. El segundo, que es el patrón para la magnitud del tipo tiempo, se define como 9.192.631.770 periodos de oscilación de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del átomo cesio 133. Esto fue definido en 1967 en la 13ª Conferencia General de Pesos y Medidas. Como patrón para la carga eléctrica, en particular, en realidad, de la corriente eléctrica, es el amperio, simbolizado por la letra A, cuya unidad es A, amperio, definido como la corriente entre dos conductores paralelos de longitud infinita separados a 1 metro de distancia en el vacío, que generan una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newtons por metro de longitud. Esa es la definición del amperio. Este patrón fue establecido en 1948 en la 9ª Conferencia General de Pesos y Medidas. El Kelvin, K, que es la unidad para la magnitud física temperatura, definido como la fracción de
1 sobre 273.16 de la temperatura del punto triple del agua. O sea, del punto en la cual puede existir el agua en sus tres fases, sólida, líquida y gaseosa, en condiciones normales. Fue establecida en 1967 en la 13ª Conferencia General de Pesos y Medidas. Y finalmente, como unidad para la intensidad luminosa, que se llama la candela, denotada por CD, está definida como la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente monocromática de 540 por 10 a la 12 Hz y cuya intensidad de energía es 1 sobre 683 vatios por Esther radial. Esta unidad de la intensidad luminosa fue establecida en 1979 en la 16ª Conferencia General de Pesos y Medidas. El mol, definida como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales, es decir, tantos átomos o moléculas, en 0,012 kilogramos de carbón 2. Un mol de cualquier sustancia contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Esta unidad del mol, para la magnitud física cantidad de sustancia, fue establecida en 1971 en la 14ª Conferencia General de Pesos y Medidas. En el sistema internacional, las unidades mayores y menores se definen utilizando prefijos que van a anteceder a la unidad. Estos prefijos para unidades mayores son el hexa, que representa el 10 a la 18, el peta, P, 10 a la 15 de la unidad, el tera, T, 10 a la 12 por la unidad, el giga, G, 10 a la 9, mega, 10 a la 6, kilo, 10 a la 3. Entonces, si nosotros queremos formar unidades mayores, para la longitud, por ejemplo, podemos decir hexametros. Y un hexametros va a ser 10 a la 18 metros. O podemos decir un terametros. Un terametros va a ser 10 a la 12 metros. O un megametro. Entonces va a ser 10 a la 6 metros. De la misma manera, podemos formar unidades menores utilizando este sistema internacional con estos prefijos. Mili, 10 a la menos 3, micro, mu, 10 a la menos 6, nano, n minúscula, 10 a la menos 9, pico, p minúscula, 10 a la menos 12, femto, f minúscula, 10 a la menos 15, ato, a 10 a la menos 18. Por ejemplo, si queremos formar unidades pequeñas para la longitud, por ejemplo, podemos usar el nanómetro. Nanómetro. Y un nanómetro va a ser 10 a la menos 9 metros. O podemos decir un femtómetro. Un femtómetro va a ser igual a 10 a la menos 15 metros. De esa manera, el sistema internacional forma sus unidades mayores y unidades menores. Las definiciones operacionales para determinar las magnitudes derivadas, por ejemplo, para la rapidez es el 1 metro sobre segundo, nos indica que para poder medir esta rapidez de 1 metro sobre segundo, esto está definida como la distancia recorrida por la partícula en 1 metro en 1 segundo. Es decir, para poder definir estas operaciones para las magnitudes derivadas,
Entonces nos quiere decir que para medir la rapidez, por ejemplo, tenemos que medir qué distancia recorre en cada segundo, en otras palabras. Acá, por ejemplo, si queremos definir la medida de la aceleración, 1 metro segundo al cuadrado, entonces tenemos que medir en un segundo cuánto ha cambiado la velocidad. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado, esto quiere decir que en un segundo esa partícula ha cambiado su velocidad en 5 metros sobre segundo, ¿no? O un newton, por ejemplo, nos dice que es igual a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Que está definida como la aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado que experimenta una partícula de 1 kilogramo de masa, ¿no? O podemos ser más generales, es decir, si esta partícula experimenta una fuerza de 10 newtons, ¿qué quiere decir? Que si la partícula tiene una masa de 10 kilogramos, entonces su aceleración es de 1 metro sobre segundo al cuadrado. O si la partícula tiene una masa de 1 kilogramo, entonces su aceleración es 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Esa es la manera como puede definirse las mediciones de las magnitudes físicas derivadas del sistema internacional. Otro sistema que ya al pasar el tiempo está siendo menos usada es el sistema británico. Solo para mencionar, ¿no? Se establece como unidades las siguientes. Para la longitud del pie, ft, para la masa, el slug, sl, para el tiempo, segundo, s. Podemos mencionar que algunas unidades mayores y menores que se utilizan es, por ejemplo, para la longitud, pulgada, la yarda, la milla. O para la masa, por ejemplo, la libra, la onza, ¿no? Ahora, eh, es importante conocer para hacer las transformaciones de unidades la relación de las unidades en los diferentes sistemas. Y a eso se le llaman los factores de conversión. Por ejemplo, un pie es igual a 0,3048 metros. Y esto es igual a su vez a 12 pulgadas. Entonces, esto es un factor de conversión que nos va a permitir transformar un tipo de unidades en otro tipo. Una yarda, por ejemplo, es igual a 36 pulgadas. Una pulgada es igual a 0,0254 metros. Una milla, por ejemplo, es 1609 metros. Un slug es 32,1740 libras. Una libra es 0,45339237 kilogramos. Entonces, estos son los factores de conversiones básicos, elementales, que se utilizan para hacer las transformaciones de unidades de un sistema a otro. Entonces, para transformar se utilizan estos factores, ¿no? Dependiendo si son transformaciones lineales o no lineales. Eso lo aclararemos ya haciendo algunos ejercicios en concreto. Bien, con esto hemos terminado este segundo video y ya en el tercer video nosotros estudiaremos el análisis dimensional. Es un tópico importante para el desarrollo de la física.